Buenos días, mi nombre es Víctor Albaca, soy estudiante de la Universidad Fermín Toro, cursante de la materia Comercio Exterior, y hoy les vengo a exponer lo que es el comercio exterior y otros puntos a tratar. El comercio exterior es la compra o venta de bienes y servicios que se realiza fuera de las fronteras geográficas de un país, es decir, el exterior. Esto, esto es las partes interesadas en transferir productos que se encuentran ubicados en distintos países o regiones. El control del comercio exterior generalmente se encuentra sujeto a diversas normas, tanto de control de los productos sanitarios, seguridad, etcétera, como los procedimientos, por ejemplo, los trámites, registros, etcétera, y de tributación, impuestos, aranceles, etcétera. El comercio exterior estimula la economía de los países, además toma el empleo, aumenta la oferta de bienes y la producción. El problema que resuelve el comercio exterior es donde colocar los excedentes de producción y donde abastecerse de insumos no producidos en el país. También se incluyen los bienes terminados. La apertura comercial con la firma de acuerdos bilaterales y multilaterales brindan la oportunidad a las empresas de acceder a una mayor oferta y demanda. Es decir, los países en busca de la mayor diversidad de bienes y servicios acuden a otros países para satisfacer sus necesidades. La suma de estas acciones individuales de los países dan origen al comercio internacional. Puede tener la diferencia entre comercio internacional y el comercio exterior. El dumping o competencia desleal se refiere a la práctica de vender por debajo del precio normal o a precios inferiores al costo con el fin de eliminar a la competencia y adueñarse del mercado. La palabra generalmente se utiliza con el contexto de las leyes del comercio internacional, en donde el dumping se define como la práctica donde la empresa establece un precio inferior para los bienes importados, para que los costos de los productos que tiene la empresa desde el país a donde se exportan esos bienes, sacando la competencia a la empresa local. ¿Qué se entiende por barrera comercial? Corresponde a las medidas adoptadas por los países con el objetivo de proteger las economías nacionales y que bloqueen de cierta forma las importaciones de otros países. Ellas buscan distintos propósitos como son resguardar a la población en materia de salud para así garantizar la calidad inocuidad de los alimentos, apoyar a la exportación nacional, permitiéndole competir de manera igualitaria en los mercados internacionales, resguardar la seguridad pública, regulando o prohibiendo el ingreso de productos que signifiquen un peligro, permitir la recaudación de ingresos para los programas o proyectos de gobierno e incentivar la producción nacional. No obstante, este tipo de medidas pueden ocasionar ciertos efectos negativos. Por un simple ejemplo, puede ser una política restrictiva a las importaciones, puede limitar la oferta de productos en el mercado nacional, causando colateralmente el aumento de precios al reducirse la oferta, entre otras posibles consecuencias. Algunos ejemplos de barreras comerciales son los aranceles, cuotas, precios de referencia, licencias de importación, permisos y certificados sanitarios. Y también pueden ser los fitosanitarios, regulaciones sobre etiquetados de productos, regulaciones sobre estándares técnicos de productos u otros. La balanza de pagos es un documento contable en el que se registran operaciones comerciales, de servicio y de movimiento de capitales de un país exterior. La balanza de pagos es un indicador macroeconómico que proporciona información sobre la situación económica del país de una manera general, es decir, permite conocer todos los ingresos que recibe un país procedentes del resto del mundo y los pagos que realiza tal país al resto del mundo debido a las importaciones y exportaciones de bienes, servicios, capital o transferencias en un periodo de tiempo. El Fondo Monetario Internacional, también conocido como la FMI, es un organismo compuesto por prácticamente la totalidad de los países del mundo y es considerado como el eje del sistema monetario a nivel internacional. Su principal objetivo como consultor y medidor es actuar como supervisor de los países y mediar en la relación entre sus economías. Tiene como característica fomentar la cooperación monetaria mundial, asegurar la estabilidad financiera, facilitar el comercio internacional, promueve el alto nivel de empleo y el crecimiento económico sostenible, trata de reducir la pobreza en todo el mundo.
El Grupo Banco Mundial es una de las principales fuentes internacionales de financiamiento y conocimiento para los países en desarrollo. Las 5 instituciones que lo integran tienen el compromiso común de reducir la pobreza, aumentar la prosperidad compartida y promover el desarrollo sostenible. El Grupo Banco Mundial proporciona financiamiento, asesoramiento en material de políticas y asistencia técnica a los gobiernos, y también se centra en el fortalecimiento del sector privado de los países desarrollados. Por otro lado, se nos presentó un ejercicio basado en qué país, por ejemplo, el A, B y C, presenta una característica superative de deficit o equilibrio. Se nos presentó unas diferentes, por ejemplo, transacciones, viajes internacionales, transportes, seguros, comunicaciones y transferencias privadas corrientes, tanto sus ingresos como sus egresos. Nos han enviado a calcular qué país tiene déficit, superative o equilibrio, cuál país tiene la mejor posición y por qué, y del país que tiene la mejor posición señale cuál de las cuentas le aportó mayores recursos monetarios. Se realizaron dichos cálculos como en las transacciones representando el país A con exportaciones de mercancías con 1000, al país B con 2000 y al C con 800. Y las importaciones de mercancía del país A 900, del B 2100 y del C 600. Presentando diversos montos tanto de sus ingresos como sus egresos en viajes internacionales, transportes, seguros, comunicaciones, transferencias privadas. En conclusión, en el país A tenemos como total ingresos 1.275. En el país B tenemos en total ingresos 2.355 y en el C 1.235. En total egresos en el país A tenemos un total de 1.085. En el país B 2.505 y en el país C 895. ¿Qué presenta aquí? Se hicieron los cálculos respectivos. Aquí nos pide determinar cuáles de los países tienen déficit, superative o equilibrio. En el país A se presenta una superative con una diferencia de 190. En el país B se presenta una deficit con un saldo de menos 150. Y en el país C se presenta una superative con una diferencia de 340. Ahora, ¿qué pasa? ¿Cuál país tiene la mejor posición? ¿Y por qué? A nivel monetario, el país C tiene mayor posición por tener un saldo superior en total entre sus ingresos y sus egresos. Pero a nivel de ingresos dentro de dicho país, el país A lo supera por poco, pero lo supera. Pero teniendo en cuenta de que el país A tiene muchos más gastos que el país B, que el país C, disculpe. Teniendo en cuenta que el país A tiene como egresos 1085 y el país C tiene como egresos 895. ¿Qué presenta aquí? El país C presenta una mayor cantidad de ingresos y una muchísima menos de egresos, en tanto al país A, que presentó una mayor cantidad de egresos, bajando así su diferencia de saldo. En conclusión, tenemos en cuenta que tenemos un resultado de 190 superative en el A, menos 150 de déficit en el B y 340 superative en el C. Del país que tiene la mejor posición, señale cuál de las cuentas le aportó mayores recursos monetarios. Pues analizando estos recursos monetarios, en exportación de mercancía el país A la supera, del A con el C. En viajes internacionales el país A supera en ingresos al país C. En ingresos el país A en transporte lo supera con el país C. En seguros el país C supera al país A. En comunicaciones, el país A supera al país C en ingresos. Y transferencias privadas y corrientes, el país
A supera al país C. ¿Qué quiere decir? ¿Qué quiere decir aquí? Aunque el país A presente una mayor cantidad de ingresos comparados con el país C, paralelamente el país A presenta una mayor cantidad de egresos, de gastos dentro de la misma, bajando así su diferencia. En cambio, el país C baja su nivel de gastos en egresos, facilitando y aumentando su nivel de diferencia. Esta fue toda mi exposición. Muchísimas gracias.